Estamos en Palestina ocupada, somos Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile para dialogar con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboé. Javier, un saludo desde Chile. Bueno, y la verdad que hoy día esto ya no estás en un lugar, estamos en todas partes a través de Palestina por siempre. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Oye, y se suma gente que quiere transmitir con nosotros. Ah, ahora estamos también transmitiendo a través de www.concienciaactiva.cl, www.concienciaactiva.cl. También se han sumado todas las plataformas de Radio Florentina en Pudahuel, en nuestra ciudad, con todas sus redes sociales. Están próximos a sacar su señal en frecuencia modulada por ahora en las redes sociales de Radio Florentina de Pudahuel, por supuesto en Radio Lomue.cl, Radio Voces de Araucarias, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina. Estamos en la plataforma Spotify, no se olviden nunca de eso. Y, por supuesto, Radio Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile en el 102.5. Curioso, Javiera, estaba pensando, el 15 de mayo nace el Estado de Israel de 1948, ¿no es cierto? Le da su nacimiento a las Naciones Unidas. Y este 15 de mayo del año 2025, Israel ha manifestado que quiere terminar, que quiere, digamos, desalojar a toda la gente de Gaza. Es una forma de conmemorar los 80 años de su nacimiento, digo yo. Uno jamás hubiese pensado, jamás, 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 80 años después, este tipo de realidad. No sé si es que alguien no hubiese pensado 77 años después esta situación por una razón muy simple, porque Israel es un estado que nació en base al terrorismo, es un estado que nació en base a la limpieza étnica, y es un estado al que se le permitió llevar a cabo esa clase de acciones. Por ende, si es que la impunidad es lo que es en lo que cual se ha basado el Estado de Israel por los últimos, por sus 77 años de existencia. Entonces, lo más natural es que sucedan situaciones como esta. Estamos hablando de que estamos viviendo un genocidio en estos momentos y Israel abiertamente está diciendo de que, bueno, se tomó una decisión de gobierno hace unos días de que sea un deadline, un ultimátum hasta el 15 de mayo para lograr un acuerdo, que es básicamente una cortina de humo. Hay que entender de que el acuerdo ya había sido logrado. Israel es quien ha violado el acuerdo de alto el fuego y desde esa perspectiva dejar de comprometerse a lo que deben ser sus obligaciones. Israel entiende de que no va a haber ningún país en el mundo que por lo menos va o está en este momento intentando juzgar a los criminales de guerra que están llevando a cabo esta acción. Entonces yo no creo que sea tan espectacular. Yo creo que por lo demás, digamos. A lo Gabriel García Márquez es algo así como una crónica de una muerte anunciada. Esto era claramente algo que se veía venir desde hace bastante tiempo y que la comunidad internacional le ha permitido a Israel que realice. Pero hay una coincidencia en las fechas. 15 de mayo de 1948, nacimiento de parte de la ONU del Estado de Israel. 15 de mayo es el plazo que da el criminal de guerra Benjamín Netanyahu para realmente vaciar Gaza del Mm. 2025. No, yo haría una pequeña corrección histórica. Naciones Unidas no da el 15 de mayo como el día ¿Ya? de la creación. Es el 29 de noviembre de 1947 cuando Naciones Unidas vota la división de Palestina. Ahora, el 15 de mayo es la fecha en la cual nosotros conmemoramos la Nakba, la catástrofe. Pero para Israel, según el calendario judío, ellos ya han conmemorado la Nakba hace unos días atrás. Yo creo que simplemente tiene que ver con una coincidencia que se da en un momento en que ellos, claro, tienen muy poca sensibilidad. Mira, yo recuerdo una vez los embajadores de la Unión Europea en Tel Aviv, que no se les conoce mucho por su conciencia en lo que está pasando en Palestina, organizaron una fiesta el día 15 de mayo sobre una playa en Tel Aviv, que era en la playa, más que la playa, era un barrio completo palestino, el Menshille, de Jaffa, que había sido completamente limpiado étnicamente. Entonces uno les preguntaba "Oye, cómo se le ocurre a usted organizar una fiesta el día 15 de mayo sobre este barrio limpiado étnicamente. Es que no sabíamos, nos decían. Entonces yo de verdad creo que para Israel no, o sea, no hay ni 15 de mayo, ni 25 de diciembre, Da lo ni mismo. 30 de abril, da lo mismo, da lo mismo. Pero la pregunta es, en el escenario actual que está viviendo Palestina ocupada, particularmente la Franja de Gaza, lo que ha prometido el señor Netanyahu para el 15 de mayo de este año 2025, o sea, para la próxima semana, ¿qué es en definitiva Javier Abuel desde Palestina ocupada aquí en Palestina por siempre? A ver, hay que recordar que Netanyahu y su gobierno abusan mucho de las relaciones públicas.
el 15 de mayo puede ser una fecha donde a lo mejor pueden hacer algunos disparos y decir hemos empezado una gran campaña. Pero lo que Israel ha decidido en estos momentos, lo que Israel ha planteado, básicamente tiene que ver con la oficialización de la ocupación de Gaza. Ellos han tomado una decisión como gobierno de decir, acá nosotros vamos a ocupar Gaza, nosotros vamos a administrar lo que sea. Han señalado con anterioridad que es en base al plan del presidente Donald Trump o sus ideas, que básicamente la limpieza étnica de Gaza. Y ellos, digamos, van a actuar de esa forma. Ya lo están actuando. Recordemos que todos los días están asesinando 20, 30, 100 personas. Todos los días hay alguna escuela que está siendo atacada. El gobierno palestino en Ramallah ya ha declarado Gaza como una zona donde existe la hambruna, debido a que ya llevamos más de 70 días que no ha ingresado absolutamente nada dentro de Gaza. Uno conversa con la gente en Gaza sobre qué es lo que la gente ha estado comiendo o sea, y no hay que decir que da pena, es bastante más que eso. Digamos, Israel está matando de hambre a miles de personas en Gaza, es literalmente lo que está sucediendo. Entonces, si es que a eso se suma que Israel abiertamente dice de que va a ocupar Gaza, hay que entender cuáles son las consecuencias de esa ocupación. Y entre ellos, obviamente, va a haber más muertes, más destrucción, que es lo que a Israel se le ha permitido hacer todo este tiempo. Y todo bajo el escudo de la seguridad cuando entran a una escuela y matan a toda la gente. Obviamente la especialidad de ellos es las niñas y los niños. Siempre es la seguridad que había un terrorista en la escuela, algo por el estilo. Y porque había un terrorista, me imagino, hay que matar a todo el mundo que está en la escuela. Bueno, es que en Chile ustedes tienen bastante entendido el genocidio que pueden explicar qué es lo que pasa, ¿no? Como el señor Quintana, el presidente del PPD, que hasta el momento, digamos, con toda esta masacre ocurriendo, no le pasó políticamente absolutamente nada. Por negar este genocidio y por defender, digamos, y reafirmar los talking points que podría decir cualquier representante israelí. Esas cosas, digamos, son las que poco a poco, porque a veces se pregunta qué se puede hacer. Bueno, esos comentarios poco a poco, uno a uno, han ido construyendo esta realidad de genocidio en la cual estamos viendo. Esto va mucho más allá del tema de la seguridad. Israel, digamos, señaló desde un comienzo de que ellos estaban llevando a cabo estos ataques. Primero dijeron que era en contra de Hamas. Todos dijimos que esto no era en contra de Hamas, que era en contra del pueblo palestino. Después dijeron que era para liberar a los cautivos que están desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza. Y tenían una forma de liberarlos, que era a través del acuerdo de alto al fuego. No lo respetaban, lo violaron. Y hoy en día, según estas decisiones del gobierno israelí, ellos han dicho abiertamente de que liberar a los cautivos no es la prioridad. La prioridad es tomar el control de Gaza. Esa es la situación en la cual nos estamos desarrollando hoy en día. Ayer escuchaba por internet desde España una conversación donde aparecía la abogada española y analista internacional Carmen López, y Carmen López decía algo que me hizo a mí por lo menos mucho sentido. Ya, pues, hay que levantarse del sofá, que no podemos seguir haciendo declaraciones a nivel mundial hay inmóviles, hay que levantarse el sofá y tomar acciones concretas respecto a este genocidio israelí. Y la verdad que me hizo demasiado sentido la metáfora de ella. ¿Sí? O sea, no sé qué se puede agregar al respecto, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo por más de prácticamente 2 años de genocidio. Pero ante este aviso del señor Netanyahu, del 15 de mayo, ¿el mundo cómo se mueve? ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa con los países árabes? ¿Ha habido algún mensaje claro respecto a si el señor Netanyahu lleva a cabo esta operación? ¿Si va a ocurrir algo, alguna amenaza, qué sé yo? No, hasta el momento no ha habido mucho han habido ciertas condenas. Chile fue de los primeros países que condenó esto a través del presidente Gabriel Boric, un comunicado bastante fuerte, por lo demás del Ministerio de Exteriores de Chile. Fue uno de los primeros 3 países en condenar esto, junto con Irlanda y con España. Y con posterioridad se han sumado un grupo de países, pero no con la seriedad que requiere este momento Mm. y no tomando en consideración, digamos, cuál es el prontuario del señor Netanyahu y de su gobierno. Por ende, la situación se ve bastante más compleja en estos días. Yo creo que estamos a puertas de una de las... A ver, uno no puede decir estas cosas de forma abierta, pero estamos a puertas yo diría, de lo que podría ser un periodo con algunas de las masacres más terribles que se han podido ver durante este genocidio en Gaza. ¿Qué pasa con potencias mundiales? Una pregunta que yo ya te he formulado y también se formulan otros analistas. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia respecto a este tema? ¿Siguen sentados en el sofá? ¿Potencias mundiales no golpean la mesa como debiera ser? No, para Rusia es complicado golpear la mesa porque tiene el tema de Ucrania y existen muchas críticas en cuanto
a cuál podría ser, así como se habla del doble estándar por parte de Occidente, también se puede hablar de un doble estándar del otro lado también. En el caso de China, China no es un país que tenga intereses políticos o que tenga intereses políticos desarrollados en la región de Oriente Medio. Es un país que solidariza con Palestina, que ayuda económicamente, pero que en Oriente Medio hasta el momento sus intereses son principalmente económicos, no son tan políticos. Y acá existe una región, digamos que, claro, se está moviendo algo diplomáticamente. El próximo mes va a haber una reunión en Nueva York donde Francia estaría impulsando el reconocimiento del Estado palestino en una serie de países que no lo han hecho hasta el momento. Se dice que Gran Bretaña podría ser uno de los países en ser parte de esta iniciativa. Pero, claro, no, el asesinato de palestinos y palestinas se ha completamente normalizado en el sistema internacional, si esa es la pregunta. Y por ende, lo más probable es que, independiente de los llamados, digamos, genocidas por parte del gobierno israelí, la comunidad internacional no está cambiando mucho la forma de actuar. No ha sido a lo mejor la narrativa que ha cambiado, se ha fortalecido algo, pero la forma de actuar no. La O Unión sea, Europea hoy en día prácticamente no existe, por ejemplo. se sigue actuando desde el sofá, como decía hasta la abogada que yo te mencionaba, española Carmen López, sentado en el sofá. No sé si esa es la referencia, pero se sigue con un actuar que lleva 77 años, que es permitir que Israel lleve a cabo lo que quiera, sin consecuencias. Pero claro, yo creo que, insisto, creo que hay cambios en la opinión pública internacional que son importantes. Creo que hoy día existe una presión real frente a muchos países. Hoy hay una serie de países en la Unión Europea, incluyendo sorpresivamente Holanda, por ejemplo, que tiene un gobierno de centro derecha, donde se llama a estudiar los acuerdos de asociación entre la Unión Europea e Israel. Es un elemento extremadamente estratégico, muy importante, por cuanto la Unión Europea y sus países corresponden al principal socio comercial de Israel. Y Israel viola abiertamente las cláusulas, particularmente el artículo 2 del acuerdo de asociación. Para no hablar, digamos, en un lenguaje que mucha gente pueda no entender, simplemente decirte que cuando hay países como Holanda, como España, como Irlanda, como Portugal, como Finlandia, que están llamando abiertamente a que se revise este acuerdo, la revisión del acuerdo debería llevar a una suspensión del acuerdo, y una suspensión del acuerdo significa muchos problemas para Israel. Claro, eso es una situación que se lleva día a día, semana a semana, mes a mes. No es algo que necesariamente vaya a detener la masacre que se está cometiendo hoy en día, pero sí demuestra que hay un cambio interesante en la opinión pública internacional. Dialogamos desde Palestina ocupada. ¿Estás en Belén en este instante, Javier? En Belén, en tu casa, porque hay, o en una librería con tanto libro que se ve atrás. No, esta es la librería Tanwin, que es una de las tres o cuatro librerías, digamos, más importantes que hay en Belén. Está en la calle El Cárcafe, que es la calle que va desde, o sea, que es parte de Belén, pero que va, digamos, como un atajo para poder llegar a Bet Sahur, y tiene muchos libros. Sí, Yo se ve, podría incluso, podría mostrar, a ver, bueno, este debe ser el libro más importante, digamos, porque es mío, digamos, este es el libro que yo escribí. A Pero, ver, pues, pero muéstralo, pero, pues. pero Pero fuera, muéstralo. pero fuera de eso, tiene mucha literatura, digamos, muy interesante. Y es importante que se generen estos espacios porque, en general, el centro donde todos íbamos a comprar libros está en Jerusalén. Y hoy en día entrar a Jerusalén es prácticamente imposible. ¿De qué Eh, trata tu por los, libro? por, eh, Sobre el rol de los palestinos cristianos en el movimiento de liberación nacional palestino. Em, en todo caso, la Entrar a situación en Jerusalén, cabrón. Jerusalén, digamos, es muy difícil. Es muy difícil, se necesitan permisos de la ocupación israelí, y por ende, digamos, las librerías tradicionales que habían en Palestina, que todo el mundo llegaba a Jerusalén, hoy en día, digamos, están muy mal económicamente, y se han abierto otros espacios, pero este es uno de los espacios más lindos que hay en, Mm. en, en Belén, por lo menos. ¿Tu libro se puede comprar por internet o en la misma librería pedirlo, qué sé yo? Hay algo de eso, ¿no? Sí, pero el libro está en inglés. Entonces, Bueno, pero con todo respeto, hay pero muchos sí. auditores nuestros que sí se mueven en esa lengua. Bueno, el libro se llama Rooted in Palestine, enraizado en Palestina, y está en Amazon.com.
Mm, Perfecto. Lo otro que mm. te iba a decir, a mí me sorprende, o sea, no me sorprende, la verdad, pero como que me quiero resistir. Yo sé que las relaciones internacionales se mueven por intereses. Cuando yo te pregunté por Rusia y por China, tú me dijiste que Rusia estaba en el tema de Ucrania y que China no tiene mayores intereses en la zona, o si tiene intereses son comerciales. Yo me pregunto ante una masacre como esta, igual como la que vivimos hace 80 años con la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Hay que tener intereses en algún lugar para golpear la mesa, como yo te dije, y tratar de detener esta masacre a nivel humano que mañana, hoy es en Palestina, pero como tú lo has dicho y mucha gente, mañana se está sentando un precedente donde puede ser en cualquier parte del mundo? ¿Hay que tener intereses o hay que simplemente tener moral, dignidad y ética? Eh, a ver, no, es política, al fin y al cabo. Y yo creo que se ha demostrado en el actuar de la comunidad internacional. El interés que muchos países tienen para poder movilizarse son sus opiniones públicas. Hay muy pocos países que se han movilizado por un tema de moralidad o de principios básicos de su política exterior. Eh, Probablemente, si uno ve en Latinoamérica, por ejemplo, uno ve casos de Brasil, de Colombia, que han sido muy activos, Chile también. En el caso de Colombia, yo creo que tiene que ver mucho con cuál es la visión de mundo que tiene la coalición de gobierno, en el caso de Colombia. Pero uno también se podría preguntar en el caso de Brasil, ¿qué más se ha hecho? Digamos, por ejemplo, Chile, yo creo que diplomáticamente ha hecho más que Brasil en todo este proceso, siendo Brasil un país que no apoya la ocupación israelí, que de hecho, al igual que Chile, ha retirado su embajador de Tel Aviv y no ha puesto un embajador nuevo, que es Ujú. algo que también ha hecho Chile. De hecho, los han reasignado a otras materias. Pero hay que ver, en todo caso, también hay una pregunta importante que está haciendo la diplomacia palestina al respecto, que está haciendo Palestina en particular para poder mantener estos apoyos a nivel internacional. Entonces yo creo que hay más de un ángulo ¿Y cuál es la por el respuesta a cual eso, se a esa debe misma ver. pregunta que tú formulas, Javier Apoit, desde Palestina ocupada? ¿Qué está haciendo la diplomacia palestina? Es una buena pregunta para hacerla a ellos. Yo no, pero yo creo que es importante porque uno a veces cuando está hablando de que se hace a nivel internacional tiene que ver de qué es lo que significa una política exterior, cuál es la definición de política exterior. Yo no sé hoy en día cuál es la definición de política exterior que tiene Palestina. No sé si es que la definición de política exterior es poder traer desesperadamente dinero, porque acá hay un cerco israelí muy grande y la pobreza está creciendo mucho en Palestina. No sé si es que el principal elemento es detener el genocidio que está en Gaza, aislar a Israel en foros internacionales, un poco de cada parte, no sé. A mí, yo por lo menos me cuesta definir lo que es la política exterior palestina. Pero simplemente menciono ese elemento sí, como un punto más, digamos, a tener en referencia, de que la política exterior es una mezcla de factores, no solamente los valores que pueda tener uno u otro gobierno. Esta entrevista que estamos teniendo con imagen y sonido con Javier Apoid desde Palestina Ocupada, en este momento desde Belén, la pueden escuchar y ver ustedes también en el sitio www.concienciaactiva.cl, www.concienciaactiva.cl. En Spotify también está nuestra página de Spotify y en todos los otros medios asociados a esta transmisión. Tenemos nuevo Papa, León XIV se llama el nuevo Papa, parece que sigue la línea de Francisco. ¿Cuánto pesa la Iglesia Católica respecto al tema de Palestina? Pesa bastante. Yo creo que el Papa Francisco, siendo argentino, entendía la importancia de la diplomacia vaticana. Hay que recordar particularmente el caso del canal de Beagle entre Chile y Argentina, que es que la generación del Papa Francisco se criaron en base a eso. Pero también hay que entender el nuevo Papa viene de una orden, los agustinos, que no tienen ninguna presencia en el mundo árabe. Y sobre todo no tienen presencia en Palestina o en ningún otro lado. Entonces uno a lo mejor puede entender de que políticamente puede ser una candidato de continuidad el hecho que el Papa Francisco haya llevado al actual Papa al Vaticano para que sea él quien básicamente vete quién puede ser o quién no puede ser obispo, designado obispo. Yo creo que es muy importante. O sea, es una señal de confianza muy grande y que demuestra mucho, digamos, que la perspectiva de vida y de iglesia que tenían ambos son bastante similares. Se puede hablar, como algunos hablaban en Italia el día de ayer, como el menos americano de los americanos, porque se decía que el primer papa de Estados Unidos, pero le dicen el menos americano de los americanos, así le llamaban en italiano hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, en Roma.
Así es que, digamos, también habrá que ver cómo va a asumir el tema de Palestina, si va a querer asumir directamente el tema de Gaza, pero hay que recordar que el Papa Francisco, él tuvo gestos desde un comienzo con Palestina, pero no de la forma que lo hizo hasta el final. Fue un proceso que se llevó a cabo. Y el actual Papa, yo creo que es un Papa que va a estar muy enfocado en el que se conoce como el tercer mundo, muy enfocado en Latinoamérica probablemente, pero también tendrá que entender que hay otros lugares del mundo importantes y si desaparece la iglesia de Jerusalén, digamos, va a ser un golpe muy simbólico. Pero ¿qué es Por lo más ende, digamos, cercano, Javier, disculpa, qué es lo más mm, cercano que ha dicho el nuevo Papa León XIV? Tiene nacionalidad peruana también, ¿ah? Es estadounidense, pero por todo su tiempo en Perú logró la nacionalidad peruana, tengo entendido. ¿Qué ha dicho respecto a Palestina? ¿Ha tenido alguna que, opinión antes? que yo sepa nada, pero sí ha sido crítico de la administración del presidente Donald Trump. De hecho, si uno va a sus redes sociales, se ve que el último tweet que tuvo en su cuenta de Twitter o de X Ujú. fue en contra de las políticas migratorias del actual presidente y el vicepresidente, que por lo menos porque el vicepresidente Vance es católico, que no es fácil de encontrar dentro de la política norteamericana arriba, generalmente son de iglesias protestantes, evangélicas. Él es católico, Vance, y aún así, digamos, no se siente muy cercano a él. Se dice que el Papa es un militante del Partido Republicano, pero me queda claro, según sus opiniones, que viene siendo un partido republicano más clásico, el del James Baker como secretario de Estado, con el George Bush el padre, a lo mejor lo que llegó hasta probablemente la tradición de Condoleezza Rice, no el partido republicano actual, porque claramente no está en las mejores condiciones con el actual gobernante. Javier, solamente agradecerte este diálogo para Radio Universidad de Chile y toda nuestra red de emisoras. También recordemos que se ha integrado en la última semana Radio Florentina de Pudahuel, en la comuna de Pudahuel, en todas sus redes sociales y a todos nuestros otros medios asociados. Un saludo muy grande para Palestina. Yo sé que te va a querer reír de nuevo de mis lentes. Aquí están mis lentes, pues. Lo que me dijiste hace 2 semanas, si no me equivoco. Y muy bien funcionando. De la óptica popular de Recoleta. ¿Algo más? Pero tienen otros colores, ¿cierto? Hay Granito, otros colores, ok, bueno. tengo en rojo, hay burdeo, hay negro, hay típico color. ¿Cuál es? Como un color así clarito, un tipo beige, ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Necesitas? Iba a ser No, iba a alguien hacer un comenta. comentario. ¿Cuál es el No, pero comentario? en el Chile de hoy no cabe. Que esté muy bien. En el Chile de antes sí, 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 sí. ya, algo con el Que esté- arroz, tiene que ver con algo Adiós, así. adiós, Perfecto, adiós, gracias. adiós. Javier Abuey, desde Palestina Ocupada, concretamente desde Belén. Y recuérdanos la librería, por favor, para los que quieran encargar tu Tanhuir. libro, lo que sea, para que conozcan la librería, po. No, la librería Tanhuir es una librería hermosa. De hecho, podemos dar un poco vuelta acá Sí, para que ahí vayan están las viendo la imágenes. gente que tiene acceso a la librería Sí, sí. que está en la avenida El Carcafé. Esta Ya. es solamente una sección, tiene varias secciones esta librería, no es solamente Mira, esta. Mm, mm. solamente libros en inglés, en árabe, ahí en español también, ¿sí o no? No, no, no hay en español. La mayoría están en árabe y hay algunos libros en inglés. Perfecto, mándame algunos en inglés entonces. Que te vaya muy bien, Javier. Muchísimas gracias por este diálogo desde Palestina Ocupada. Muchas gracias, que esté muy bien.